Un día, hace mucho tiempo, en el Mediterráneo, unos hombres entraron en una cueva. Pintaron en las paredes imágenes de su vida, de los animales que cazaban, de la naturaleza que les rodeaba y que representaba toda su vida. Luego dejaron su huella y se marcharon. Aquello sucedió hace 27.000 años. La cueva era la Gruta Cosquer, en los Calanques de Marsella, Francia. Este santuario único en el mundo es ahora inaccesible. La cueva ha sido inundada por el mar. Ese mar es el Mediterráneo. Y es mucho más que una mera extensión de agua. Es un mar que ha sido testigo del desarrollo de civilizaciones humanas. Con él, el hombre ha realizado un viaje histórico. Ha descubierto la agricultura, ha inventado el comercio, la geometría y la escritura. En el Mediterráneo, el hombre ha fundado grandes imperios y concebido ciudades inmensas. Convirtió esta región en la tierra de la primera democracia y de la filosofía. La tierra de las religiones del libro, el judaísmo, el cristianismo y el islam, que desde entonces se han convertido en los credos oficiales de media humanidad. Hoy el Mediterráneo alberga a 427 millones de personas y 24 países. Y sin embargo, hoy ya no vemos ese Mediterráneo. Solo vemos sus guerras fratricidas, sus tensiones entre países vecinos. Solo hablamos de sus conflictos religiosos, de su crisis económica y de su división. ¿Hemos olvidado el patrimonio universal del Mediterráneo? Y no solo eso, ¿hemos olvidado hasta qué punto esta región forma parte integral de nuestra propia historia? Tenemos que abrir los ojos. Tenemos que ver a los niños jugando en los barrios palestinos de Beirut y comprender que a pesar de nuestras diferencias, fue aquí donde aprendimos a vivir en comunidad. Y ver los rebaños pastando en las llanuras de Argelia para comprender lo que está provocando hoy el cambio climático y lo que provocará mañana en el resto del planeta. Contemplar Venecia y ser testigos de cómo vemos hoy Venecia, para llegar tal vez a la conclusión de que hemos perdido nuestro sentido de la proporción. En una palabra, tomar altura para ver el Mediterráneo con otra perspectiva. Este es el relato que nos revelará este viaje sin precedentes. Un viaje al encuentro de un mar con un destino único, el Mare Nostrum, un mar de todos nosotros, al que llamamos Mediterráneo, nuestro mar. En el principio había un mar, el Mediterráneo. Literalmente su nombre significa mar en medio de las tierras. Nació tras la colisión de 3 continentes, Europa, Asia y África. Aquello sucedió hace 20 millones de años. La Tierra se plegó como un acordeón encerrando una vasta extensión de agua salada. De aquella gigantesca colisión han quedado cordilleras de picos escarpados como los Alpes o de erosionadas cumbres como los Pirineos. La cordillera del Atlas en Marruecos y Argelia, los Pirineos en España, los Alpes en Francia e Italia, el Pindo en Grecia, el Tauro en Turquía y el Monte Líbano. El Mediterráneo está rodeado de montañas como una suerte de cuna natural. Pero en algunos lugares no hay montañas. La cuna está abierta, como aquí, entre Libia y Egipto.
Fue a través de este paso por donde los primeros humanos llegaron al Mediterráneo, y es aquí donde comienza nuestro viaje. La región es árida. Es el desierto de Libia. Forma parte del Sáhara. Solo una pequeña hilera de árboles resiste a la sequía, semejante a un ejército que se bate en retirada. Marca el curso del agua, oculta bajo la abrasadora arena. Los únicos que se aventuran en esta región son los tuaregs, los tubús en Chad o los tamaseks en Mauritania. Continúan comerciando con sal y trigo a través del territorio árido más extenso del planeta. Estos hombres forman parte de la tribu berebere. Son descendientes de los primeros hombres del Mediterráneo. Recorren la senda de una historia que comenzó hace miles de años, la de los primeros humanos del Gran Rif africano. Llegaron al Mediterráneo en este lugar preciso, entre Libia y el actual Egipto. Y desde entonces el camino recorrido ha sido largo, porque en la actualidad el Mediterráneo es más bien esto. Al norte del desierto, El Cairo, capital de Egipto, una megalópolis con 16 millones de habitantes. Es la ciudad más grande del Mediterráneo. La urbe se somete a un importante éxodo rural. Cada año, El Cairo recibe 100.000 nuevos habitantes. En su barrio más antiguo viven los coptos, los cristianos de Egipto, pero El Cairo es también una capital árabe y musulmana. Y es aquí donde se encuentra una de las universidades en activo más antiguas del mundo, la Universidad Al-Azhar, donde se enseña derecho, teología, ciencia y sabiduría. El Cairo ha sido llamado el hormiguero de la especie humana. Sin embargo, no fueron los hombres quienes decidieron que existiera esta ciudad, fue un río, al que llamamos Nilo. El Nilo es el río más grande de África. Sus aguas fluyen desde lo más profundo del continente negro. El Cairo, como Egipto, debe todo a este río, fuente a la vez de vida y de civilización. Los primeros hombres que llegaron aquí eran nómadas y vivían de la caza y de la recolección. Las cañas y las semillas silvestres del delta del Nilo cambiaron sus vidas. Se establecieron en estas fértiles orillas hace más de 6.000 años. Todavía hoy el 90% de la población de Egipto vive en las proximidades de este río.
El agua está por todas partes, ya que el Nilo es un río caprichoso y se desborda de forma constante. Cuando el nivel del agua desciende, queda depositado un limo negro y fértil que dio a Egipto su antiguo nombre, Kemet, la Tierra Negra. Este río y su suelo aluvial constituyen el origen de la agricultura en los albores del antiguo Egipto. La agricultura comenzó con la domesticación de las plantas silvestres del Nilo como la cebada, las lentejas, el lino y los guisantes. Se fue desarrollando hasta convertirse en la agricultura moderna que hoy alimenta a 7.000 millones de personas en el planeta. Y todo comenzó aquí, en el Mediterráneo. El Valle del Nilo es la única zona agrícola de que dispone Egipto. El suelo habitable es un bien escaso, lo que obliga a la gente a almacenar los cultivos forrajeros en las azoteas. Estos campesinos son los herederos de una sabiduría rural que se ha ido definiendo y perfeccionando con el tiempo. Los cálculos matemáticos se inventaron para estimar los rendimientos de los cultivos y la escritura para elaborar los inventarios agrícolas. Con esa valiosa experiencia, el hombre inició una irresistible ascensión. Con el culto a los poderes naturales nació el poder de los faraones. Unió a la población de Egipto alrededor de un mismo temor divino. Al sur del Cairo, en Giza, los antiguos egipcios construyeron las pirámides. Estas tumbas monumentales con forma de escalera permitían a los monarcas ocupar un espacio entre el río y el sol. Hoy existen todavía 80 pirámides, todas erigidas en menos de 1000 años, en la ribera izquierda del Nilo. Son tan grandes que se pueden ver desde el espacio. Constituyen el sello de la primera civilización del Mediterráneo. Sin embargo, el verdadero legado de esta región no lo constituyen estos monumentos, sino un minúsculo grano, la semilla del trigo. Los cereales de Egipto han transformado la costa sur del Mediterráneo en un granero de trigo. Se cultiva en Túnez, en Argelia o Marruecos, como aquí, en los alrededores de Rabat. A través de generaciones el hombre ha transmitido un legado precioso, el conocimiento y la cultura del trigo. El trigo, que le ha permitido no volver a pasar hambre. التراب اللي غماك يغمني حتى أنا الله
La agricultura, nacida en este río de Egipto, ha traspasado las costas del Mediterráneo. En el mundo entero se producen más de 600 millones de toneladas de trigo cada año. El cultivo de la tierra es por encima de todo el amor a las llanuras o a las suaves laderas de Túnez, en la región de Siliana. Estos campos son testigos del trabajo del hombre, hasta donde alcanza la vista. El trigo ondulante constituye, en definitiva, el sello verdadero de una civilización. Desde el Valle del Rif, en el Magreb, hasta las llanuras del sur de Europa y las altas mesetas de Turquía, todo el Mediterráneo es un territorio agrícola. Desde la antigüedad, el trigo hace mucho más que servir de alimento al hombre. Ha aportado riqueza. El trigo dio lugar al comercio, inventado en Líbano en la antigüedad. El Líbano es principalmente una cordillera de montañas. El monte Líbano, que se eleva a más de 3.000 metros. Algunas cumbres tienen nieve a lo largo de todo el año. El propio nombre Líbano significa blanco, en referencia a estas cimas nevadas. Aparte del Valle de la Bekaa, este país no dispone de grandes extensiones agrícolas. El Líbano siempre ha explotado su situación geográfica en el cruce de caminos entre Oriente y el Mediterráneo. Fue aquí donde las gentes y los productos de Persia entraron por primera vez en contacto con los del Mediterráneo. Beirut, capital actual del Líbano, es una auténtica ciudad-estado. La urbe está en expansión, tiene 4 millones de habitantes, la práctica totalidad de la población libanesa. Gentes de todas partes de Oriente y el Mediterráneo confluyen en esta ciudad, convirtiendo Beirut en la Torre de Babel de la Edad Moderna. Todos los pueblos y todas las confesiones. El Líbano tiene oficialmente 17 comunidades, con una mayoría de cristianos maronitas y musulmanes chiitas. El Líbano es una tierra de refugio para sus vecinos sirios y palestinos. Los sirios han huido de la guerra y los palestinos están en el exilio. Con el tiempo, lo provisional se ha convertido en permanente. Los campos de refugiados se han transformado en auténticos barrios. Actualmente hay más de 1 millón de refugiados en el Líbano, casi una cuarta parte de la población total. Abierta a todos los hombres, de todas las religiones, Beirut es una ciudad devastada. Desde 1975 hasta 1990, las falanges cristianas y las milicias musulmanas se enfrentaron a causa del problema palestino. Cuando los ejércitos sirio y israelí entraron en el conflicto, sumieron al Líbano en la guerra. Los edificios sirvieron de posición estratégica.
Se libraron combates en las plantas de este monolito lleno de cicatrices, la inacabada Torre Moore, un lugar ideal para los francotiradores. Desde entonces, el Líbano se ha reconstruido a marchas forzadas. La fuerza del país reside en los 4 millones de libaneses que viven en el extranjero y de una actividad que ha hecho su fortuna desde la antigüedad, el comercio. Todo se compra y se vende en Beirut. Su comercio internacional nació aquí hace más de 6.000 años. Lo que marcó la diferencia no fue un río, sino una inmensa extensión de agua, el Mediterráneo. Fue aquí donde los primeros comerciantes aprendieron a navegar en el mar. El Líbano era conocido entonces como Fenicia. ¿Quién se acuerda hoy de la valentía de sus primeros navegantes con sus embarcaciones cargadas de especias, tejidos y aceite? Biblos es uno de los puertos comerciales más antiguos del mundo, fundado 5.000 años antes de Cristo. En la actualidad se oculta bajo los diques de la estación balnearia de Gibel. Este antiguo puerto fue la primera factoría marítima del Mediterráneo. Muy pronto, los hombres estarían conectados a través del mar. Las embarcaciones fenicias eran muy reputadas. Sus cascos se fabricaban con una madera muy sólida y resistente a la putrefacción de un árbol que no crecía en otro lugar: el cedro del Líbano. Hoy día estos árboles son escasos y la especie está protegida. Para ver los últimos que quedan es necesario ascender al monte Líbano en la región de Busharé. Algunos ejemplares tienen más de 2.000 años de antigüedad. Son el último vestigio de los densos bosques que antiguamente cubrían el país. El destino del hombre ha estado inexorablemente unido a estos árboles que le ayudaron a descubrir un nuevo mundo: el mar Mediterráneo. El hombre jamás podría haber llegado tan lejos por tierra. El mar permitió a las primeras civilizaciones de Oriente expandirse por todo el Mediterráneo. Los fenicios se establecieron en Chipre, después en Creta y en la costa oriental de Grecia. Navegaron a lo largo de las costas de Libia y llegaron hasta el Magreb. Su principal puerto marítimo será finalmente Cartago, muy cerca de donde se sitúa la actual ciudad de Túnez. Su imperio estableció lazos entre todos los pueblos del Mediterráneo. Constituyó la primera forma de globalización. El suyo era también un imperio insular. En el Mediterráneo hay más de 15.000 islas, cada una de ellas un punto de parada para los fenicios. Territorios áridos, salvajes y aislados, o densos archipiélagos como el de Kornati en Croacia en la costa de Dalmacia. El archipiélago de Kornati contiene por sí solo unas 140 islas. El suelo marino produjo estas elevaciones mediante el plegamiento de la corteza terrestre, y luego fueron engullidas por el mar. El terreno es arrugado y fruncido debido a que el Mediterráneo es una región de volcanes, una de las más activas del planeta. Y su geología ha marcado profundamente al hombre del Mediterráneo.
Stromboli, en las Islas Eolias, es una montaña de 900 metros de altura. El volcán expulsa continuamente bloques de lava y ceniza. Estas erupciones impiden que se produzca una explosión total. No obstante, el volcán es generoso. Su lava es rica en minerales. Fertiliza la tierra de Stromboli, que siempre ha estado habitada. Pero para vivir aquí, hay que conceder a la montaña el derecho a la cólera. Esta extraña relación entre fascinación y cautela es tan antigua como el hombre del Mediterráneo. Se remonta a una vieja leyenda. ...60 volcanes, entre ellos el Etna en Sicilia, siguen activos en el Mediterráneo entre Italia y Grecia. Pero hay uno en particular que cambió el curso de la historia. Es el Santorini, en Grecia, en el mar Egeo. Parece una isla, pero es un volcán. Un inmenso volcán del que solo vemos la caldera. Es decir, lo que queda del colapso de su cráter sobre sí mismo. Su explosión tuvo lugar hacia el año 1400 a.C. Su violencia fue tal que se le atribuye la desaparición de una civilización entera, la civilización minoica. Eran griegos y estaban muy avanzados para su época. Tenían su propia escritura, su agricultura y sus barcos. Aquella prodigiosa civilización desapareció de forma repentina, misteriosamente. Desde entonces el volcán permaneció durmiente y nació la leyenda. Cuenta cómo la naturaleza puede eliminar una civilización humana. Y su mensaje resuena como una llamada de advertencia. El hombre griego del continente empezó a tener miedo del poder de las montañas. Estas montañas que dominan el paisaje griego con su pico más alto que se eleva hasta casi 3000 metros. El Monte Olimpo, la morada de los dioses. Los griegos también imaginaron que el universo tuvo un origen y que el ombligo del mundo se encontraba en Delfos, a los pies del monte Parnaso. Habían edificado un templo dedicado a una deidad llamada Apolo, el dios de la luz. Este templo albergaba un oráculo, una sacerdotisa con poderes sobrenaturales. Se llamaba Pitonisa y se comunicaba con los poderes ocultos de la tierra. Pero el hombre griego no era solamente místico. Quería comprender. Había edificado por todas partes teatros para expresar sus dudas, su filosofía. Era la revolución del pensamiento. El hombre se liberó de la cuna natural en la que había nacido. Los griegos recortaron finalmente sus montañas sagradas para construir templos. Hoy, la Acrópolis, la ciudadela alta de Atenas, es el vestigio más visitado de su obra.
Pero ¿qué pueden contar las piedras de una aventura mística? Entre los dioses griegos estaban Zeus, dios supremo del Olimpo, Poseidón, dios del mar, o Atenea, la diosa de la guerra. Todos eran descendientes de una misma divinidad llamada Gea, la tierra. Aquellos dioses eran asimismo celosos, beligerantes y benevolentes. Eran dioses a la imagen del hombre. Constituyó el nacimiento del principio de humanidad que más tarde se convirtió en universal. El Partenón sigue dominando Atenas, la capital de Grecia. Este templo dedicado a Atenea era también un tesoro, donde se guardaba la riqueza de la ciudad. Tales riquezas representarían una gran ayuda actualmente para los griegos que, sumidos en una crisis económica sin precedentes, luchan por su soberanía. Extraño giro de la historia cuando recordamos que fue aquí, en Atenas, 500 años antes de Cristo, donde nació la democracia. Los griegos eran también grandes navegantes. La ubicación de su factoría marítima no había dejado nada al azar. Fueron ellos quienes construyeron los grandes puertos del Mediterráneo actual. Micenas, Corinto, Esparta, Maratón y Atenas, Mileto, Rodas y Focea. Las ciudades del origen del imperio griego dieron lugar a Estambul en Turquía, Marsella en Francia y Cirene en Libia. La ciudad de Alejandría en Egipto, fundada 300 años antes de Cristo por Alejandro Magno, marca el apogeo del imperio griego. Después llegó la caída. Otro imperio cambiará la faz del Mediterráneo: Roma. En la actualidad, Roma es una gran capital europea con 4 millones de habitantes. Es la cuna histórica de las civilizaciones occidentales. Y todo comenzó con la conquista de un pequeño reino en el norte de Italia. La costa del norte de Italia se caracteriza por un terreno irregular y rocoso como este de Liguria. En la región de Cinque Terre los pueblos están incrustados entre el mar y la montaña. En Manarola el hombre vive de la pesca y la viticultura desde tiempos inmemoriales. El norte de Italia es también la Toscana. Aquí la tierra es rica y cada colina alberga un granero o un pueblo fortificado. En la Toscana se cultivan las vides y el trigo desde hace 4000 años. Los viñedos más notables se encuentran en las regiones de Chianti o Montalcino. Era el reino de los etruscos, un pueblo antiguo muy cultivado que gobernó el norte de Italia. La República de Roma invadió su reino.
La tierra de Toscana constituyó la primera victoria de una república sobre una monarquía. Después, Roma extrajo su fuerza de una orden militar extraordinaria y de un arma natural, el cristal de sal. La sal se extrae del Mediterráneo en las salinas, como esta de Alejandría en Egipto. En la antigüedad se utilizaba como moneda, pero Roma la utilizó como instrumento de guerra. Con la sal, las legiones romanas podían preservar su comida durante las interminables campañas militares. A los legionarios se les pagaba incluso con salarios, es decir, con medidas de sal. Era un periodo de conquistas. La autoridad de Roma no tenía límites. El Mediterráneo fue rebautizado. Ya no sería el mar entre las tierras, sino el Mare Nostrum, nuestro mar, el del Imperio de Roma, y en un sentido más amplio, el del hombre. África del Norte fue conquistada. En Libia, las colosales ruinas de las ciudades de Sábrata y de Leptis Magna conservan la memoria de sus termas, sus teatros, sus circos y su Capitolio. El arte del pan y circo estaba en su apogeo. Para unir a los pueblos del Mediterráneo, Roma les proporcionó alimento y entretenimiento, evitando así las rebeliones. El corazón del imperio estaba en las ciudades. Basta con cruzar por la puerta de Timgad en Argelia para comprender la riqueza de aquel legado. Sus calles y sus avenidas, en ángulo recto y estrictamente proporcionadas, no solo favorecían la circulación. Trazaban un nuevo espacio vital para los hombres, juntos, donde las casas se convertirían en edificios, en barrios, en ciudades inmensas. Roma había inventado un nuevo arte de vivir. Estableció el patrón para las grandes metrópolis actuales y la planificación urbana moderna. Todavía en nuestros días, ciudades en el mundo entero como Génova en Italia están inspiradas en el modelo urbano de Roma. En cada nuevo territorio, los romanos trazaban carreteras, excavaban puertos y construían puentes para unificar el imperio. ¿Quién recuerda hoy que fue el emperador romano Nerón el primero en imaginar este monumental canal de Corinto en Grecia? Uno a uno, todos los imperios precedentes fueron integrados. Etruscos, griegos, fenicios, egipcios, los pueblos de Europa. Cada nueva conquista se convertía en una nueva provincia del imperio unida por una carretera que conducía a Roma. El Mediterráneo fue sometido a un dominio implacable, la Pax Romana. En su apogeo, en el año 27 a.C., el imperio romano se extendía desde Inglaterra hasta Persia. El Mediterráneo estaba por fin unido. Era la primera vez y sería la única. Mientras tanto, en Oriente se preparaba la última fase. Era la época de las religiones del libro. La época de Jerusalén.
En los confines del Imperio Romano, nómadas semitas, es decir, hombres que hablan una lengua oriental, se aventuraron en las profundidades del desierto que hoy conocemos como Wadi Rum en Jordania. Durante más de 1000 años habían conducido sus caravanas hacia el corazón de este horno de roca. Vagaban en busca de un reino. Estos nómadas errantes se llamaban a sí mismos hebreos, que significa los que pasan. Decían venir de Egipto y de Mesopotamia, y conocían los secretos del desierto. Los hebreos controlaban las rutas de las caravanas entre Egipto y Mesopotamia. Habían construido ciudades mercantiles en cada encrucijada de caminos. Al sur del Mar Muerto, uno de estos hebreos, el rey de Edom, llegó a fundar una ciudad en el propio desierto. Con el tiempo se convertiría en la más espléndida de todas las ciudades mercantiles. Se llamaba Petra. Lo único que queda de Petra en la actualidad es su monumental santuario excavado en la roca desnuda. Su estilo arquitectónico está inspirado en el clasicismo griego y es un fiel testimonio de la amalgama cultural y religiosa que caracterizó a esta ciudad mercantil. ¿Optaron los hebreos por adorar a un dios en particular en este panteón o fue el propio desierto el que los impulsó a una búsqueda espiritual? Su largo éxodo lleno de tribulaciones les llevó a forjarse una convicción. Solo podía existir un Dios único y universal, que por razones que solo Él conocía, beneficiaba o sacrificaba a los hombres en toda su diversidad. Así nació el judaísmo, la primera religión monoteísta del Mediterráneo. Los hebreos fundaron el reino de Israel en la antigua región de Palestina y edificaron un templo en una ciudad llamada Jerusalén. La ciudad fue declarada lugar santo, un lugar para la oración. Pero las oraciones habrían de ser más frecuentes de lo esperado, ya que 2 nuevas religiones monoteístas verían la luz, y la ciudad santa se acabaría convirtiendo en un punto especialmente conflictivo del Mediterráneo. Los israelitas eran hombres eruditos. Habían escrito sobre pergaminos un testamento que debía transmitirse de generación en generación. Esta Biblia hebraica contenía la Torá, que definía las creencias, la historia y la identidad de las diversas tribus y los textos que regían su manera de vivir. Dichos mandamientos eran reglas de conducta destinadas a garantizar la unidad y la cohesión de este pueblo errante con vistas a su supervivencia. Pero a partir de entonces, las cosas se complicaron. Uno de aquellos judíos, un predicador llamado Jesús, fue acusado de predicar ilegalmente y condenado a muerte por los romanos en Jerusalén.
La ejecución por crucifixión tuvo un resultado inesperado. La víctima del suplicio resucitó. Fue un milagro. A los ojos de sus seguidores, aquel milagro hacía de Jesús el Hijo de Dios, el Mesías enviado a los hombres. Sus discípulos se organizaron para difundir su historia y sus enseñanzas, dando lugar a un segundo credo monoteísta, el cristianismo, y a un Nuevo Testamento, la Santa Biblia. Luego, 600 años más tarde, el hombre tuvo una tercera revelación. La del profeta Mahoma, que recibió la palabra de Dios a lo largo de toda su vida. Transmitió sus revelaciones a sus compañeros para que las conservaran como oro en paño en forma de suras, en el gran libro del Corán. A partir de entonces los hombres debían rezar sus plegarias mirando en dirección a la Kaaba, situada en la Meca, el lugar de nacimiento del profeta. Este cubo vacío simbolizaba la renuncia de los creyentes a la adoración pagana. Los mahometanos abrieron la tercera vía monoteísta, el Islam. Con estas tres religiones, nacidas del mismo Dios, nada volvería a ser lo mismo. Todo ello forma parte de nuestra esencia. Esta historia es nuestra historia. Somos todos un poco romanos, griegos, turcos, árabes o egipcios antes que franceses o marroquíes. Somos judíos también, y cristianos y musulmanes. Este legado resuena por todo el planeta. Pero ¿qué es lo que queda hoy de ese Mediterráneo? Cuando lo contemplamos, vemos una familia dividida por su herencia. Colonización, guerras, golpes de Estado. Su historia es una sucesión de conflictos. Y la religión divide. Ya sean judíos, cristianos o musulmanes, los hombres se han destruido unos a otros en nombre de un solo Dios. Incluso se han atrincherado alrededor de la ciudad santa, la ciudad de la oración. Jerusalén está hoy cortada en dos por un muro. Y la barrera se extiende mucho más allá de las puertas de la ciudad santa. Tiene 730 kilómetros de largo y separa al Estado de Israel de Cisjordania. Oficialmente se trata de una medida de seguridad para proteger a los israelíes de los terroristas palestinos. Pero en realidad, este muro separa a los judíos de los musulmanes. Cada religión se identifica con sus mártires, miles de seres inocentes. La fe y el sufrimiento parecen indisolublemente unidos. Los mártires cristianos dieron sus nombres a iglesias y monasterios, como aquí, en Grecia, en la región de Meteora.
Por toda la España católica, desde Barcelona hasta Sevilla, se evoca el sufrimiento de Cristo en la cruz. Las ceremonias de la Semana Santa conmemoran su resurrección. Durante 8 días, 60 hermandades, devotas de la Pasión de Cristo, salen en procesión en dirección a la catedral. Llevan la capucha de los penitentes, un legado de la Edad Media. Es una celebración que evoca el sufrimiento de los creyentes. Pero, ¿por qué debería el hombre sufrir en nombre de su religión? Entre la España católica y el Marruecos musulmán media una distancia de apenas 15 kilómetros. Desde cada lado se puede ver la orilla opuesta a simple vista. El estrecho de Gibraltar abre un abismo entre ambas religiones. En Casablanca, en Marruecos, miles de feligreses acuden cada año a la mezquita Hassan II para rezar las oraciones que marcan el final del Ramadán. Se trata de un periodo de ayuno y de observación de reglas estrictas de vida. Esta penitencia constituye uno de los 5 pilares del Islam. En última instancia, oramos a un Dios único y universal, pero lo hacemos en mundos diferentes. La orilla sur es musulmana, en su mayoría sunita. Los creyentes observan la suná, es decir, los hechos y las enseñanzas del profeta durante su vida. La orilla norte es cristiana, en su mayoría católica, bajo la autoridad del Papa de la Iglesia de Roma. También es ortodoxa en Grecia, heredera de las primeras iglesias orientales. El único punto de contacto entre ambas orillas se encuentra en Estambul, en Turquía. Bittim olada Şamil'inin hurması, gittim olada ağlar, gözün sürmesin. Estambul se encuentra anclada a orillas del Bósforo. Hoy en día es la capital económica del Mediterráneo. El estrecho del Bósforo es una conexión vital entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Los puentes de Estambul unen Europa con el extremo oriente a través de las rutas de Kazajistán, Manchuria y el Golfo Pérsico. Estambul extrae su fuerza de esta histórica encrucijada del Mediterráneo. Desde tiempos inmemoriales es un centro bullicioso en el que se dan todo tipo de intercambios económicos o religiosos. En la antigüedad, en este mismo emplazamiento, se levantaba la gran ciudad de Bizancio, capital griega de la Tracia y centro comercial floreciente. Bizancio se convertiría más adelante en Constantinopla, la ciudad más rica del Oriente y primera capital cristiana del Imperio Romano. Fue aquí, en Estambul, donde se erigieron las primeras grandes iglesias de la cristiandad, como la iglesia de Santa Sofía, más tarde convertida en mezquita antes de transformarse definitivamente en museo. Estambul, con las 4000 tiendas de su gran bazar, finalmente habría de encarnar el palpitante corazón del Imperio Turco Otomano. Un imperio político y económico, cuya influencia se extendería desde el Mediterráneo oriental hasta las fronteras de Austria y de Hungría.
Estambul, una ciudad mítica, encrucijada de todos los caminos. En la actualidad, la República Turca trata de encontrar su camino entre un Islam moderado y un laicismo que figura en su constitución desde la época de Atatürk en 1929. Hoy Estambul está a las puertas de la Unión Europea. Sus calles llevan los nombres de todas las ciudades de Europa y las banderas de todas las naciones. Estambul es hoy día una ciudad cosmopolita de 13 millones de habitantes. Parece proclamar que las divisiones religiosas no son inevitables y que la convivencia en el Mediterráneo es posible. La civilización es un poco como el agua que serpentea a través de la laguna de Venecia en Italia. Busca su camino y al hacerlo cambia el mundo a su alrededor. El hombre fue capaz de construir las ciudades refinadas de Oriente. Hoy, sin embargo, apenas repara en lo que tiene ante sus ojos. Una tercera parte de los turistas del mundo pasa sus vacaciones en el Mediterráneo. El tiempo de una breve escala y una foto rápida. La colosal desmesura de los cruceros parece empequeñecer a esta Venecia sutil, heredera de Bizancio y gloria de Italia. Muchos vienen al Mediterráneo como en una peregrinación, en busca de algo que ya no es realmente el Mediterráneo. En Croacia, a lo largo de la costa del Adriático, evocan el prestigioso pasado de Dubrovnik en sus tiempos República Marítima de Ragusa, una ciudad floreciente que desafiaba con insolencia el dominio de Venecia. La ciudad fue arrasada durante los bombardeos de la Guerra de los Balcanes. Su reconstrucción, financiada en parte por inversión extranjera, convirtió a Dubrovnik en una ciudad museo. Desde entonces, en Croacia, los turistas duplican en número a los habitantes durante el verano. El Mediterráneo se ha convertido en un inmenso campamento de vacaciones. Pero, ¿tenía realmente otra opción? El turismo es un recurso económico vital a lo largo de las costas y playas de España. Un tercio del turismo mundial representa 250 millones de visitantes a los que hay que acoger durante unos pocos meses. Miles de centros turísticos, 700 puertos deportivos, kilómetros de playas. El Mediterráneo es una gran estación balneario, como aquí en la Costa Brava, cuya demanda cada vez mayor de agua y saneamiento aumenta el riesgo de contaminación. Pero sobre todo, este turismo se suma a una población local ya importante. Y el espacio comienza a escasear. Los límites del Mediterráneo se perciben ya en Argelia. El país es inmenso, pero una gran parte de él es inhabitable. Nada más cruzar la cordillera del Atlas se extiende el desierto. Y nadie puede vivir en este desierto, excepto alrededor de sus raros oasis, como este de Gardaya.
Estas ciudades bereberes fundadas por los mozabitas son las únicas islas de vida dentro de un océano de roca y arena que gana poco a poco terreno a la orilla sur del Mediterráneo. En Argelia, en el macizo del Aurés, situado a los pies del Atlas, el agua es escasa y la tierra árida. Estas montañas que una vez sirvieron de protección a los primeros pobladores humanos rodean ahora a los actuales habitantes. Argel se vuelca por tanto hacia el mar como la mayoría de las grandes ciudades del Mediterráneo. Esta increíble ciudad era en otros tiempos conocida como Argel la Blanca, por su legendaria casba y su cascada de casas encaladas de blanco. Argel merecería hoy también el nombre de Argel la Grande, la ciudad más poblada del Magreb con sus 6 millones de habitantes. La población es joven. Un tercio de sus habitantes tiene menos de 20 años. La expansión de Argel es un reto desde el punto de vista educativo y sanitario, y un desafío también para aquellos que buscan empleo y un futuro para sí. Allah ya Allah, ya Habib Allah, Allah ya Allah, Rasul Allah. الله يا الله يا حبيب الله الله يا الله يا رسول الله صلوا على النبي اصحاب عشراق محمد يا المنور يا زين البشراق يا راني الحشم الله العلي يسلم دنيتي من نار الحمراء أراني ننحاش الله العلي يسلم دقيتي من نار الحمراء صلوا على النبي. El Mediterráneo cuenta hoy con 427 millones de habitantes, la mayoría de los cuales vive arremolinado en sus principales ciudades. De aquí a 10 años, la cifra debería superar los 500 millones. A este ritmo, la densidad de población en el Mediterráneo podría convertirse en la más alta del planeta en un plazo de 30 años. Pueblos y ciudades brotan como setas a lo largo de la costa mediterránea. Existen cerca de 580 núcleos urbanos. Alejandría, en Egipto, cuenta con 4 millones de habitantes y 30 kilómetros de vistas al mar. Y la ciudad es un sitio en construcción, donde el hormigón no cesa de crecer. Se ha reconstruido la gran biblioteca de Alejandría. Sustituye a la antigua y prestigiosa biblioteca destruida por los romanos, cuya inmensa colección fue transportada en barco. Su fachada mira simbólicamente hacia el mar, como en la antigüedad. Desde sus balcones se puede contemplar el Mediterráneo, fuente de todo conocimiento y de todas las culturas. Sin embargo, hoy, cuando nos volvemos hacia este Mare Nostrum, hay que escucharlo con el corazón. Nuestro mar es frágil. El hombre ya no vive en el delta del Ebro, en España. Ahora es una reserva natural para la reproducción y migración del flamenco rosa. En realidad, la zona se conserva no solo para proteger a estas aves, sino porque la biodiversidad del Mediterráneo es un patrimonio de valor incalculable.
Esta riqueza natural se ha visto favorecida por las islas. Córcega es un refugio privilegiado donde la vida autóctona se encuentra protegida. En las zonas elevadas de la isla, los bosques de pino laricio de Córcega siguen siendo el hogar de más de 200 especies de animales y plantas que no existen en ningún otro lugar del planeta. Entre los picos más altos se encuentran los llamados pozzines, pantanos de turba que forman ecosistemas únicos. En el Mediterráneo existen alrededor de 25.000 especies de plantas. Este patrimonio natural es una especie de seguro de vida para la humanidad. A medida que desaparece, los límites de nuestro espacio vital se dibujan con mayor nitidez. El mundo cerrado en el que vive el hombre es frágil. Cada año se reduce. Un promedio de 600.000 hectáreas de bosque se queman cada año. Como aquí, en Grecia, en el Peloponeso. El hombre incendia su propia tierra por negligencia o calculadamente para su agricultura. En el momento más caluroso del estío, después de semanas de aire caliente y seco, todo puede arder, incluso los olivares. El olivo no es simplemente un árbol, es un símbolo. Resiste bien la sequía, pero soporta mal el frío y las lluvias intensas. Y ama por encima de todo el sol. En realidad, este árbol es una especie de centinela del cambio climático. Allá donde el olivo deja de crecer, ya no estamos en el Mediterráneo. Marca una frontera natural, a veces muy distante de las fronteras humanas. Y cada vez se aleja más. Desde hace algunas décadas los olivares florecen en el norte y mueren de sed en el sur. El olivo trae un mensaje a la humanidad. Anuncia un profundo cambio climático que apenas podemos vislumbrar todavía. Se prevé un aumento de más de 2 grados en la región mediterránea. Eso la convertiría en la zona del planeta más expuesta al calentamiento global. Esta pequeña variación de 2 grados transformará El Cairo en una megalópolis sofocante. Pero sobre todo, el cambio climático pone directamente en peligro la agricultura del país. El Nilo ya no puede alimentar a sus 80 millones de habitantes. Cada año, Egipto tiene que traer 10 millones de toneladas de trigo, lo que convierte a este país en el mayor importador mundial de este cereal. Y sin embargo, el cultivo de trigo nació precisamente aquí. Pero un egipcio de cada 4 sobrevive gracias al grano llegado del extranjero. En el sur de Europa, como aquí en Grecia, la industria de los cereales funciona a marchas forzadas. Es una carrera contra el tiempo. Las especies tienen que adaptarse a un clima cambiante donde las lluvias escasean y la tierra se agosta. El agua no es solo un problema agrícola.
es un desafío para los estados que tienen un acceso limitado a ella. El 60% de las personas que sufren de abastecimiento de agua en el planeta vive en la cuenca mediterránea. De ellos, 20 millones ni siquiera tienen acceso a agua potable. Israel y Jordania se han quedado ya sin suficientes recursos naturales. Importan el agua de países vecinos, desalinizan el agua del mar y bombean lo poco que queda en el río Jordán. En realidad, después del hambre es la sed lo que asoma en el horizonte. La amenaza de la escasez de agua ha llegado ya a las puertas de Trípoli, la capital de Libia. La ciudad debe su nombre a la antigua provincia romana de Regio Tripolitana, o región de las tres ciudades. En la actualidad es una metrópolis de 2 millones de habitantes, de origen árabe y bereber. Libia está saliendo de 40 años de dictadura. La guerra civil acabó con el reinado del autoproclamado líder del país, el coronel Muammar el-Gaddafi. Desde entonces, el país trata de definir su propio futuro, a pesar de las divisiones. De forma simbólica, el principal mercado de Trípoli ha sido trasladado. Ahora ocupa el cuartel general del exdictador. En él se puede encontrar de todo, pero nada de lo que se vende se fabrica en Libia. El trigo se importa de Europa, la carne de los Emiratos Árabes y las verduras de Túnez. La tierra ya no ofrece alimento, se ha vuelto demasiado árida. Trípoli está rodeada de desierto, el inmenso desierto de Libia, tan grande como Francia, España e Italia juntas, donde el agua ya no existe. El agua, pero no el petróleo. El subsuelo libio contiene las reservas de petróleo más importantes registradas hasta ahora en África. Es un combustible fácil de extraer que proporciona un crudo de alta calidad. Este petróleo, un regalo de los tiempos geológicos, ha hecho crecer las refinerías y terminales petrolíferas en medio de la nada, como esta de Ras Lanuf, en el Golfo de Sirte. El calor es aquí tan intenso que las instalaciones tienen que ser constantemente protegidas de los rayos del sol. Esta reserva de energía ha inspirado un proyecto cuya ambición supera cualquier límite: encontrar el agua dulce oculta bajo el desierto. Desde hace 20 años las máquinas excavan sin descanso en busca de ese agua. Han perforado hasta una profundidad de 500 metros, excavado 1.300 pozos y enterrado 4.000 kilómetros de tuberías. Es el mayor río artificial de toda la historia de la humanidad. La mayor cuenca de almacenamiento contiene 24 millones de metros cúbicos de agua, apenas suficiente para el consumo de 3 días, sin contar con la evaporación producida por el sol, que es colosal. Se trata de un agua fósil, acumulada por las arenas del desierto gota a gota en cada una de las escasas lluvias desde la noche de los tiempos. El agotamiento de este acuífero fósil llevará unos pocos años, pero el país está sediento. Y así el gran desierto de Libia se drena hasta la última gota.
¿Qué quedará después? La situación es crítica. Durante los próximos 15 años, las necesidades de agua en la costa oriental y meridional del Mediterráneo se verán incrementadas un 400%. 4 veces más de un agua ya de por sí escasa. ¿Se convertirán nuestras ciudades en ciudades fantasma como estas de Libia? Porque aquí el hombre intentó colonizar el desierto. Cientos, incluso miles de edificios, ciudades enteras emergieron de las arenas del desierto. Tan solo en el emplazamiento de Nueva Bengasi se empleaba a 14.000 trabajadores, todos ellos chinos. Son las ciudades fantasmas más grandes del planeta. Fueron abandonadas cuando cayó la dictadura en Libia. De todos modos, ya estaban condenadas por la falta de agua. Las carreteras trazadas en el desierto suelen discurrir en línea recta. Nada viene a perturbar su camino. Son un poco el reflejo de las civilizaciones humanas a través del mundo natural. Nada las desvía y nada las detiene realmente. Nada. Ni siquiera el Mediterráneo, que nos habla de un futuro en el que hará demasiado calor y el agua y los recursos naturales escasearán. Este Mediterráneo nuestro, cuna de nuestra existencia, al que nadie escucha ya. Estas rutas del desierto están en Libia. Todas ellas conducen al Mediterráneo. El viaje por estas rutas es algo más que un símbolo para aquellos que buscan emigrar. Hay decenas de miles de candidatos cada año. Acuden desde todos los rincones del África subsahariana huyendo de la sed, el hambre, la guerra y la pobreza. Todos buscan un futuro en el Mediterráneo. A sus ojos, el Mare Nostrum sigue siendo una gran encrucijada donde su vida puede tomar un nuevo rumbo. Estos hombres, mujeres y niños viajan a menudo sin equipaje. Lo único que llevan consigo es una inmensa esperanza llamada Mediterráneo. ¿Seremos capaces de ofrecerles un espacio en este mismo Mediterráneo que acogió al hombre en los albores de la historia? Nada hay tan incierto. «27.000 años después de los primeros hombres que entraron en la Gruta Cosquer, el Mediterráneo ha cambiado y la naturaleza de la humanidad lo ha hecho aún más». En la prehistoria, en esta región había solo un puñado de hombres. En la actualidad, la ciudad de Marsella tiene más de 2 millones de habitantes. Es un enjambre, una ciudad bulliciosa llena de vida. Marsella es judía y cristiana, y también en gran parte musulmana. Desde su fundación, Marsella ha sido una ciudad de emigrantes. Hay griegos, turcos, italianos, armenios, españoles y por supuesto argelinos, desde el fin de la colonización francesa en Argelia. Estos emigrantes comparten una historia común y una tierra que no lo es menos. Tanto en Marsella como en Barcelona, Argel, Nápoles, Atenas, Túnez, Estambul, Beirut o El Cairo,
esta mezcla de pueblos y culturas existe desde hace miles de años. Fue aquí, en el Mediterráneo, donde los hombres aprendieron por primera vez a convivir. Y si lo analizamos con una visión más amplia, la experiencia de este Mediterráneo nuestro parece cada día más aplicable al resto del mundo, a este planeta humano sometido al cambio climático y a una creciente falta de recursos. Un planeta con un futuro incierto, donde las tensiones aumentan y se levantan nuevas fronteras. Y donde ahora más que nunca es vital que aprendamos a vivir juntos. ¿Y si después de todo el Mediterráneo nos estuviera contando ya una historia para el mañana?